Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda explotación será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, Santiago también, los que nos siguen a través de pauta.cl y a través de Spotify. Son exactamente las 8:01 de la tarde y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hoy día es el último programa, podríamos decir, del año, es decir, hoy 31 de enero del año 2022, cerramos la temporada del Jardín 2021. En febrero transmitiremos una antología de las mejores conversaciones que hemos tenido en este pequeño oasis que hemos intentado abrir en el dial desde mi pequeño jardín. Entre los panoramas interesantes que he hecho el último tiempo, porque a veces me preguntan las radiovidentes dónde recomendaría yo ir. Yo recomiendo ir absolutamente a Chillán. En Chillán hay una energía muy especial. Siempre lo he dicho, desde luego, no solamente por la cantidad de próceres, de pianistas, de cantantes líricos, de poetas que han salido de esa zona, los Parra, Vinay, Arrau, etcétera, 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 sino que también porque hay en el aire y en la gente una energía muy, muy especial, que tal vez sea la energía de ese Chile profundo, que de alguna manera debe haber sentido, evidentemente, Gonzalo Rojas, el poeta a quien conocí y tuve la suerte de entrevistar y cuya casa, en el Roble 1051, está convertido hoy día en un centro cultural, el Centro Cultural Gonzalo Rojas. Una vez lo llamó Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura desde México, y le dijo, pero Gonzalo, ¿por qué estás ahí en esa ciudad, en Chillán? ¿Por qué no te vienes a México DF, donde está el Centro de la Cultura? Y Gonzalo Rojas le dijo, pero ¿cómo se te ocurre, hombre? Si yo aquí a la vuelta voy donde la señora Erna a comerme la mejor cazuela de pava en el mercado. Y le empezó a contar todo lo que él hacía y que tenía a mano, porque Chillán era para él el Axis Mundi, el centro del mundo. Un constituyente, un convencional, justamente de la región del Ñuble, de la cual es parte Chillán, una nueva región, acaba de remecer las redes sociales esta semana con un pequeño video que se viralizó y que de alguna manera nos arruinó las vacaciones a los que estábamos buscando tranquilidad y esperábamos que iban a venir días mejores, que febrero iba a ser el mes de la prudencia, del razonamiento, de la moderación. Sin embargo, él levantó las alertas. Vamos a ver cuánto de las alertas que él plantea en ese video que se viralizó. Bueno, él dice que esta semana, o sea, la semana que recién concluyó, en la que se trabajó en comisiones, muchos de ustedes probablemente ya lo han sabido a través de las noticias, se trabajó a toda máquina, dice. Estuvimos a toda máquina, pero más bien nos pasaron la máquina por encima. Bueno, ¿serán lágrimas de cocodrilo de la derecha? Cuentos del lobo, como dicen algunos, que dice viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Bueno, hay que decir una cosa, la derecha durante mucho tiempo decía viene el lobo y no venía. Y ya cuando vino era demasiado tarde. Vamos a conversar hoy día con Martín Arrau, convencional de Ñuble, él fue intendente también de esa naciente región. Muchas gracias, Martín, por acompañarme en este último programa del año aquí en Desde el Jardín. No, muchas gracias a ti, Cristian. De hecho, de acá del campo en Ñuble, un agrado, además un agrado ese reconocimiento a nuestra tierra tan querida Ñuble, que queremos tanto. No sé qué tiene, pero efectivamente todos los ñublecinos lo único que quieren es volver a la región una vez que se van. ¿Qué es lo que tiene para ti, así, en términos subjetivos, Humar? Imagino que tú eres de ahí, ¿eres oriundo de esa región? O sea, toda mi vida la he desarrollado acá, salvo cuando estudié que me mandaron para Santiago, pero sí, he estado acá toda mi vida prácticamente. ¿Qué es lo que tiene esa región que le da su identidad, que le da su sabor, que le da su especificidad, Martín? Mira, yo creo que son los rincones, no sé, el vallecito, el rincón en la casa, porque tú le preguntas a los ñublecinos cómo es Ñuble y te responden tranquilo.
Eso es lo que responde. Entonces todos añoran el fin de semana ir al campo, a la parcela del pariente, en fin. Y tú recorrís los rincones de Ñuble y siempre hay sorpresa. En el tintero se te quedó, por ejemplo, Virginio Arias, gran escultor, que nació en Capilla Ranquil, un pueblito, pero ya quedan como 10 casas en Capilla Ranquil, que fue el escultor del roto chileno y cuántas esculturas más que hay por ahí en el centro de Santiago. En cada parte de Ñuble y ya hay alguien. Entonces es impresionante la de cuentos que hay, es de patota Ñuble. Entonces, bueno, efectivamente es como ese Harlem de Chile, digamos. Realmente representa una gran fonda, por decirlo de alguna manera. Representa ese Chile del 18, bueno, eso está acá en Ñuble. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien 2 o 3 lugares o picadas donde ir en la región de Ñuble, ¿qué recomendaría? Los números fijos son el mercado tanto para almorzar, tú recordás la señora Edna, bueno, hoy día todavía está el puesto, yo almuerzo frecuentemente ella, así un saludo a ella, pero también el mercado de artesanía, la catedral, que hay algo de arquitectura moderna, recordemos que el 39 Chillán se cayó, no quedó nada, una cantidad importante de muertos, pero se reconstruyó en una arquitectura más moderna, entonces hay ciertas edificaciones bien encachadas de recorrer a los que les gusta un poco eso, dentro del centro de Chillán, y después el resto es recorrer, Itata y los vallecitos que hacen vino por ahí, la cordillera, Ñuble es para tomárselo con calma y recorrer algunos días buscando, hay que desmenuzar para llegar, no tiene grandes atractivos llenos de luces y cosas, pero tiene mucha gente, muchos rincones por conocer. Martín, vamos a hablar ahora de aquello que nos pone inquietos y que nos arruina las vacaciones, digamos, en el sentido de que comienza a despertarse, algunos dicen que es una campaña de terror exagerada, otros dicen que son señales de alerta necesarias e importantes, porque ya entramos a la cocina, ya se está cocinando a fuego lento, a fuego más rápido, algunos temas que van a ser fundamentales para la redacción final de la Constitución. Y tú dijiste que habían pasado la máquina por encima y planteaste varios temas. Son por lo menos anoté unos 14 puntos que planteaste en ese video. Te veías como angustiado, te veías diciendo aquí estoy mandando una alerta a los chilenos, que la gente ingenua despierte y se haga cargo de lo que está pasando, digamos. Ahora, de todos estos 14 temas que tú planteas, entre ellos el hecho de que la iniciativa para colocar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad no fue aprobado, que se haya en principio, sabemos que viene la votación final, eliminado el Senado por una Cámara plurinacional con escaños reservados, el que se haya eliminado la propuesta que tú planteaste de libertad económica, aunque sabemos que hay otras propuestas de libertad económica, en que se anulen todos los permisos y concesiones de proyectos mineros y forestales en regiones indígenas. Tú dices también que todo Chile prácticamente, si uno busca, va a encontrar orígenes indígenas, el fin de la independencia judicial, esta idea de que Chile se va a dividir en 13 regiones autónomas, y cosas más curiosas como el derecho a la atmósfera y el derecho al propio cuerpo, y algo que suena muy inquietante, no sé si va a terminar en el texto, me parecería un delirio, una especie de iniciativa de justicia feminista. A ver, de verdad, todos estos puntos que tú has planteado, ¿tú crees que de estos 14 puntos, sobre todo las propuestas negativas, no hablemos de las positivas que fueron rechazadas, hablemos primero de las propuestas que serían negativas para ti, ¿tú crees que realmente van a llegar a puerto tal como fueron pensadas, a lo mejor por grupos más radicales, o algo va a pasar en el camino o al final, en la negociación final, en la discusión y en el diálogo, que va a terminar atenuando o cambiando o modificando radicalmente esa radicalidad, por decirlo así? Primero aclarar que esto es la primera votación en las comisiones, después viene la comisión en el pleno, ¿no es cierto? Por eso todos salieron diciendo que hay un par de etapas y este es el primer filtro, esto es como un embudo, y lo que va quedando fuera, y estas cosas que yo nombraba que pasaron, efectivamente entran en una etapa hoy día que se le pueden hacer indicaciones y, como tú dices, se pueden mejorar, empeorar o eliminar, digamos. En ese sentido, yo quiero que la gente entienda que hay poco espacio de negociación y de acuerdo en la convención, porque aquí el sector de la centro-derecha, al que yo pertenezco, no tiene un tercio, y al no tener un tercio tiene muy poca capacidad de negociación, o sea, no eres relevante para la negociación. Aquí basta que se ponga de acuerdo la centro-izquierda y la izquierda un poco más extrema, y con eso tienen los 2 tercios para aprobar efectivamente lo que a ellos les parezca o acuerden. Entonces, en ese sentido, cuando no hay contrapeso en los sistemas, aquí no hay un Senado posterior, yo veo pocas posibilidades para que las cosas más radicales, como por ejemplo la plurinacionalidad, que es crear varias naciones dentro de Chile,
sea rechazado. Yo creo que esas propuestas tienen una altísima, casi cierta probabilidad de que efectivamente terminen siendo parte de nuestra Constitución. Entonces, es por eso la alerta, porque yo prefiero que la gente esté informada y baje de internet cada uno de estos artículos que están escritos y fundamentados y los lea, porque ya se aprobaron una vez y posiblemente se van a aprobar por segunda vez en el Pleno. Daniel Matamala, en una columna tercera que tienes que haber leído y que titula Que no panda el cúnico, citando, me parece, al Chavo del Ocho, dice, nada está aprobado todavía y todo esto en el fondo es como una alaraca, no lo dice, no usa palabra, o una exageración de un llanero solitario que hace un escándalo porque no se le aprobó una de sus propuestas de libertad y dice que hay que mantener la calma, que hay otras normas de libertad económica que probablemente van a ser aprobadas o que estarán en vías de aprobación, que por supuesto que hay algunas medidas que son discutibles, como el Consejo de los Medios, etcétera, pero que finalmente viene ese momento de gran diálogo en que va a haber que dialogar hasta que duela y que ahí va a cambiar todo aquello que hoy día puede parecer tan extremadamente negativo. ¿Qué piensas o cómo respondes a esa columna de Matamala, Martín? Mira, yo soy un desencantado de los políticos, pese a que soy político. Yo llevo poco tiempo en esto y nunca le he tenido mucha fe para llegar a acuerdos. Disculpa que hable en tercera persona, o no me he tenido mucha fe en esto. Y en estas circunstancias que son las que yo te describía, no veo muchos espacios para acuerdos. Y precisamente yo le diría al señor Matamala, lo sospeché desde un principio. Si esto desde que quedó la composición de la convención, cómo quedó, efectivamente hay poco espacio. Y aquí vamos a tener efectivamente las votaciones en el Pleno de aquí a un mes más, un mes y medio más, vamos a estar votando en el Pleno. Queda muy poco tiempo, efectivamente, para ver ya el borrador final. Y tampoco esa es la última palabra porque fue un plebiscito, ¿no es cierto? Y la gente tendrá que decir si le gusta o no este borrador. Pero yo prefiero que la ciudadanía se inquiete, que la ciudadanía realmente lea, que haga el ejercicio de decir, ¿qué es esto de la plurinación? Yo hago harto terreno y la gente pregunta, ¿qué es? No, mire, que los SECNAM, que los Aymara, la cuestión... chuta, no tenía idea. Eso es lo que quiero lograr, que la gente realmente participe porque, Cristian, la gente se mete muy poco en estos temas. Ya la Constitución es algo lejano, árido. Ya cuando entramos en materia, el interés por lo general de la población es casi nulo en estas materias. Le interesa a los políticos, a los periodistas y a algún otro que anda dando vuelta por ahí que le arruina el fin de semana. Uno de los temas que te ha inquietado a ti, no solo a ti, es la eliminación del Senado y con una mirada regional. Me gustaría que explicaras cuál es el argumento, por decirlo así, regionalista para preocuparse por la eliminación del Senado y la opción por una unicámara o una cámara única. Bueno, está todo en la línea de argumento de los contrapesos, que esa es otra cosa, pero desde el punto de vista regional, de hecho, la propuesta que nosotros planteamos, que es similar a lo que pasa en Estados Unidos y en otros países, el Senado tiene una representación territorial. Por ejemplo, 2 senadores por región. Esa es una configuración que se ha propuesto en varias propuestas, o X cantidad de senadores por región, sin importar la cantidad de habitantes que tenga. Y después los diputados se eligen de manera proporcional a la población. Bueno, la propuesta que salió aprobada por escaño reservado, feminista, en fin, una serie de cosas, digamos, hasta sexos no binarios, varias cosas. Pero la propuesta de tener un Senado con representación territorial, es decir, proporcional a la cantidad a las regiones, digamos, una cantidad fija por regiones, claramente le da un contrapeso a esa elección, por ejemplo, de parlamentarios, de diputados o del mismo presidente, donde las regiones con más habitantes pesan mucho más. Y es por eso que una representación fija, proporcional a las regiones, es muy importante en el Senado y de hecho por eso se aplica en varios países. Por eso esto de que sean puros diputados proporcionales a la población es básicamente remarcar esto de que Santiago es Chile. Martín, a propósito del Senado, salía hoy día en EMOL la noticia o el análisis de que en realidad fue bastante ajustada la votación, no fue tan rotunda la victoria de la tesis de la Cámara Única, y que por lo tanto, si uno proyecta a los grupos que están ahí, a la mayoría que va a ser después del Pleno, va a ser difícil. Uno podría llegar a 80 votos, muy lejos de los 103 votos que se requerirían, 2/3 para aprobarlo. O sea, ¿estás de acuerdo con esa mirada? Sí, hay un escenario bien encachado y de hecho es una demostración de lo mal diseñado de este sistema que viene desde el Congreso, de la reforma constitucional, porque ponte tú que no haya acuerdo. Y efectivamente queda un bloque que quiere 2 cámaras, otro que quiere una cámara y no hay acuerdo. Por tanto, al no haber acuerdo, no queda la norma constitucional. Podríamos tener una propuesta de constitución sin parlamento. Podríamos llegar a ese extremo. Yo no creo que pase, porque como te decía, la izquierda y la extrema izquierda tienen 2/3. Y el gobierno actual del futuro presidente, o sea, el futuro gobierno del señor Boric, no se va a permitir esto de que no llegue a acuerdo su coalición, los va a arreglar o ordenar de alguna manera.
Pero efectivamente, dentro de la posibilidad está que no haya acuerdo y que no quede dentro de la Constitución la composición del Congreso, lo cual sería aberrante dejarlo como materia de ley. Y cuando se produce ese vacío, ¿qué significa, digamos, cómo se resuelve a su futuro? No es que vaya a quedar lo que ya estaba antes, sino que no queda un vacío. Queda resuelto a la ley. Es decir, el Parlamento, que no está regulado, resolverá las leyes que falten por hacer. Por ejemplo, si no hay un acuerdo en Fuerzas Armadas, bueno, no queda en la Constitución y queda en materia de ley, lo que es muy peligroso. Pero es interesante porque uno tendría que resolver este Parlamento que está bastante equilibrado y que es más equilibrado que lo que es la Convención hoy día. Estoy hablando en términos maquiavélicos aquí, pero... Bueno, si fuéramos más maquiavélicos, hay una norma que dice que cuando hay cambios sustantivos en alguna estructura del Estado, de órganos electos o personas electas como el Parlamento, se van para la casa los parlamentarios y se llama elección de nuevo. Entonces uno pudiera decir, si pensara mal, que efectivamente los que quieren reformar el Parlamento de manera sustantiva es porque quieren llamar a elecciones ahora, porque no les gusta el actual Parlamento. Pensando mal, yo no creo que sea así. Hay gente que le encanta esto de una Cámara, en fin, ellos tendrán su argumento. Ahora, sin embargo, también ocurren hechos como este. Es decir, porque tú dices la izquierda y la extrema izquierda, o porque hay varias extremas izquierdas. Y la centroizquierda, o lo que queda de ella, ¿no? Finalmente se van a aliar y van a llegar a un acuerdo. Frente Amplio, Partido Comunista y, bueno, los pedacitos, los restos que quedan, Partido Socialista, Uno, Democracia Cristiana, etc. Sin embargo, uno ha visto cosas como que la derecha termina votando con el Partido Comunista y acordando el tema del régimen presidencial. O sea, no parece que sea tan mecánico que los grupos vayan a convertir en un bloque tan claro, Martín. Yo creo que a la larga sí. O sea, este gobierno que viene no se va a dar el lujo de que su coalición, de que su gente no llegue a acuerdo. Pero ojo que ahí está el Partido Comunista, que yo le tengo mucho respeto porque efectivamente he visto cómo trabaja. He visto el oficio que tienen en esto. Ellos lograron sacar y poner a un presidente y vicepresidente de la convención que no son del Frente Amplio, para demostrarle efectivamente que el Frente Amplio no manda. Entonces, yo creo que aquí el Partido Comunista juega sus cartas demostrando fuerza para cobrar en el gobierno efectivamente las cosas que ellos necesitan para avanzar con su plan. Y es notable el oficio y la experiencia que tienen el Partido Comunista en estas cosas de negociar versus el Frente Amplio y todo, que podríamos decir que son aprendices en estas materias. Yo mirándolo como espectador, porque en muchas cosas somos espectadores, dadas las configuraciones de voto. Ahora, la derecha, de alguna manera, también va a tener que hacer política. Todos tienen que hacer política. O sea, aunque aquí se tiene que hacer política. Es decir, ahora entra el terreno político. Y la derecha parece que no hubiera demostrado mucha habilidad para hacer política en el último tiempo. Le ha faltado. Lo dicen incluso pensadores y gente de la misma derecha, autocrítica, digamos. Se abandonó la política, se tomó la política como algo accesorio. En cambio, la izquierda sí sabe hacer política, sí sabe ganar elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué política puede hacer? ¿Cuál es el espacio que le queda a la derecha hoy en la convención con este tercio y con este escenario que tú estás describiendo? A ver, tirar el mantel, buscar una alianza por otro lado, hacer una contrapropuesta de una... ¿Cuál es el camino? No sé si lo han pensado o nadie lo está pensando eso. Yo no represento a nadie, salvo a mí mismo, digamos. Yo no, en ese sentido no te va a dar un plan hablando de alguien, pero efectivamente lo que tiene que hacer la gente que defiende la libertad, la gente que cree que para que le vaya mejor tiene que trabajar más, en fin, la gente de derecha que tiene ese pensamiento tan natural, llamo yo, es hacer lo que no ha hecho en los últimos 20 o 30 años, es comunicar, es mostrarle a la gente los beneficios efectivamente de un sistema de mayor libertad y un Estado más acotado o versus un sistema que en fondo es socialista o que ha fracasado en muchos otros lados. Es decir, es la calle, es que la opinión pública se dé cuenta de las cosas buenas y malas que están pasando acá. Y disculpa lo que te voy a decir, yo no lo veo como algo de corto plazo dentro de la convención. Esto es algo que tenemos que hacer durante 10, 15 años recién para que haya conciencia en este país de efectivamente ciertos principios y valores que no se han defendido. Yo creo que acá hay que recuperar algo que la derecha no hizo en mucho, mucho tiempo. Yo no vengo a la política, yo soy agricultor, dirigente gremial, y de ahí terminé en esto porque efectivamente hicimos buenas labores en otras cosas. Pero bueno, ya es parte de nuestro giro hoy día estar metido en política porque estamos realmente, yo lo veo, al borde de una crisis importante. Para que hayamos llegado a este escenario donde se plantean algunas cosas que tú como hombre que tiene más bien la sabiduría y la cazurrería del hombre de campo, porque yo creo que para alguien, si tú le planteas a alguien en Ñuble, de la gente de campo, le planteas esta cosa del derecho al propio cuerpo o el derecho a la atmósfera, lo va a encontrar un poco delgado. ¿Ah? Lo hice el fin de semana en un par de cabildos, pero era la cara a los viejos. Era como... Deben encontrar atmósfera, pero... Muy delirante.
Me imagino a Nicanor Parra, que es de esta región, construyendo un artefacto sobre todo esto. Ahora, el tema que se ha dicho es que todo este tema de la plurinacionalidad, el tema de las etnias, el tema de las identidades, el tema del cuerpo o la cuerpa, como le dicen, que viene del mundo académico, es porque la derecha perdió antes que la política, perdió una guerra cultural, o sea, una batalla cultural que no dio finalmente, nunca la dio. Y por lo tanto no fue una batalla, digamos, fue un triunfo completo de un cierto progresismo que viene del mundo más académico. ¿Estás de acuerdo en que recuperar esa batalla perdida es un trabajo no menor, me parece a mí? Estoy de acuerdo en el diagnóstico totalmente y estoy de acuerdo también en lo que hay que hacer, salvo que efectivamente estas malas políticas terminan tocando a las personas en su economía doméstica, en su seguridad, y esas cosas la gente reacciona rápido. Y por tanto, yo creo que las ideas que nosotros defendemos de la eficiencia, la libertad, en fin, todo lo que ya sabemos, son mejores y lo podemos demostrar, pero sí va a tomar mucho tiempo. También hay que preguntarse por qué pasó esto, por qué la gente de derecha no se metía en esta batalla cultural, en esto. Y yo creo que está claro, digamos, cuál es ese diagnóstico, pero para no volver a repetir. Martín, Matamala de alguna manera te dice, claro, él se picó porque presentó, te refiriéndose a ti, digamos, no usa la palabra picar, pero como estamos aquí en el campo, la vamos a usar con libertad. Te picó Martín porque el convencional Martín, porque él presentó una propuesta de libertad económica, pero hay otra y la suya fue rechazada, incluso tuvo 0 votos, o sea, ni siquiera tuvo voto de la derecha. ¿Qué pasó ahí? No, esa fue otra. No, la que tuve 0 votos, porque claro, es políticamente incorrecto, así que nadie me apañó, pues yo no estoy en esa comisión, fue la de reducir la cantidad de diputados y la cantidad de senadores. Yo presenté una propuesta que reducía la cantidad de senadores casi a la mitad y la cantidad de diputados a la mitad, y eso está en sistema político. Yo estoy en la comisión de principios constitucionales, y claro, y ahí sacó 0 votos, ni los de derecha votaron, porque claramente a nadie le gusta enemistarse con los parlamentarios, ¿no? Ahora, tú dices que finalmente el escenario, el peligro, es que izquierda y centroizquierda confluyan con el gobierno detrás para finalmente llegar a un acuerdo excluyendo completamente a la derecha. Ahora, sin embargo, este gobierno ha dado señales como de que tuvo un pequeño choque en la primera vuelta, se dio cuenta que la derecha existía, que no era tan inexistente como lo creyó tal vez la elección convencional. Hay un 44% que votó más por un candidato, digámoslo, no digo extremista, pero más de una derecha más radical, digamos, la línea más radical de la derecha, que sacó un 44-45%. ¿No crees tú que va a correr el riesgo el gobierno de Boric de exponerse a que si una constitución muy delirante, como la que estamos describiendo y la que tú describías en tu video, que provoque el rechazo, como ha producido el rechazo en la población cuando se ha sobregirado a la izquierda, la gente ha retrocedido, se entusiasmó en el estallido, pero retrocedió después cuando empezó a ver los delirios de la convención? Entonces, ¿ves muy claro que vayan a cometer este error? A ver, ¿cuál es tu mirada? Y conociendo a los convencionales, porque tú los conoces, trabajas con ellos todos los días ahí. No, mira, la cabra tira al monte, totalmente. O sea, aquí la naturaleza humana, lo vemos en los convencionales, desde el señor Rojas Báez para adelante, y efectivamente si tiene un gobierno de una izquierda, desde mi punto de vista, bastante extrema, digamos, y está en el gobierno, controla la convención constitucional, que va a marcar las bases de las instituciones para adelante, no vas a desaprovechar esa oportunidad, no te vas a moderar. Oye, aquí ellos están viendo una agenda de mucho más largo plazo, entonces yo dejaría esa ingenuidad de lado, además que, mira, yo lo veo y puede que la gente más de afuera diga, no, si se van a moderar, no hay ningún incentivo a moderarse. ¿Qué incentivo? Si tienen la oportunidad, efectivamente, de hacer una conquista de largo plazo, una conquista que sienta la paz del país. Yo no veo ni una posibilidad. Puede que ahora se moderen, pero en un tiempo más esto va a ser lo que ejemplo, veíamos. Hay constituyentes de centro-izquierda bastante razonables, como Agustín Esquella, me imagino que lo conoce, debe haber conversado con él ha estado aquí en el programa, que te dice, es verdad, él dice, estas son bravatas de la izquierda, que es como sobregirarse para después negociar, o sea, tirar el tejo pasado, pero que son bravatas, pero que finalmente se va a imponer la cordura y la moderación. Algo parecido plantea Patricio Fernández. Entonces, ellos nos dicen ellos. Mira, bueno, con don Agustín estamos en la misma comisión. Un gran saludo, yo lo admiro muchísimo. Además, un lujo tenerlo ahí en la misma comisión, porque, oye, yo soy agricultor nomás, el hombre sabe y bueno, cuando habla yo le encuentro mucha razón en las cosas que plantea. El mismo yo encuentro que sufre en estas discusiones efectivamente bastante rudimentarias en muchos casos, y efectivamente se tira el tejo pasado para negociar, pero es que aquí no tiramos el tejo pasado. O sea, si vivir a Chile en 14 o 13 naciones no es tirar el tejo pasado, es tirar el mantel.
Entonces, de ahí que vamos a negociar si estos son indicaciones para mejorar esos proyectos. Entonces, yo sí coincido que muchas veces se utiliza esa técnica de pedir más para después bajar las expectativas, pero la única manera de que se llegue a algo medianamente razonable no es negociando con los constituyentes de centro derecha y derecha que hay dentro de la convención, porque no pesamos nada, es que la opinión pública empiece a pasarle la cuenta, y por eso son tan sensibles. Yo hago un videíto grabado acá con el teléfono y sale Matamala, que el guaripola de la convención, digamos, y de todo el grupo dominante de la convención, y un orgullo para mí, digamos, es como una condecoración que haya salido opinando de mí, pero efectivamente son reacciones muy rápidas, muy violentas, de cancelar al que opina diferente porque les duele mucho la opinión pública. Esa es la única herramienta que tenemos para que esto quede razonable, que la opinión pública se meta en estos temas. Oye, Martín, ¿tú consideras la verdad Matamala el guaripola de los sectores Total. más radicales? Porque incluso en su columna... No los más radicales, no. Yo diría de centro izquierda, digamos, más progre, no el Partido Comunista. ¿Ya? Porque él critica varios elementos de las propuestas más radicales. Dicen que son... y que además son imposibles de llegar a cabo, que un delito, la propuesta de llevar a Piñera a un tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. O el control de medios. No, de todas maneras, pero sí, porque hay cosas indefendibles, aunque seas muy de izquierda no puedes defender, no sé, el derecho a la atmósfera, ¿no? Pese a que hay gente que vota porque sí es la convención, o sea, hay cosas que son realmente indefendibles, yo creo que eso ya es sentido común. ¿Y tú crees que todo este grupo, tú lo has conocido, la gente porque yo conversaba con distintos constituyentes de distintos lados, y se ha ido viendo más porosidad? Al comienzo parecía que todos actuaban en bloque monolítico, pero uno empieza a conversar individualmente con las personas o finalmente, al final del cuenta, actúan como rebaño y van como a donde va el piño, digamos, el piño propio, y no logran esa libertad que debieran tener. Totalmente. Tú nombrabas a Agustín Esquella, yo le respeto cualquier cantidad, su opinión es clarísima, pero mira, de los proyectos que nosotros presentamos, artículos que eran totalmente razonables, que podrían estar en cualquier constitución del mundo, él se abstuvo. Nos votó a favor, creo que, supremacía constitucional y juridicidad, cosas que ya son el ABC de las constituciones. Entonces, la gente, él mismo ha sido víctima de bullying, por decirlo de alguna manera. Cuando argumenta de manera seria alguna cosa, sale un grupo feminista u otra cosa porque él no se dio. O sea, hay mucha presión. Hay gente que efectivamente se le está complicando la vida con esto. Y por eso prefieren no complicársela y efectivamente votar o abstenerse de votar por algo para no dar explicaciones. Pasa mucho. Entonces uno al principio decía, hay un grupo razonable al medio. No, ya no está ese grupo, ya no está disponible. A ver, entonces tú eres pesimista, eres radicalmente pesimista de lo que va a venir. ¿Tú crees que se va a terminar la Constitución en junio, julio? ¿Tiene que terminarse? No sé cuál es la fecha exacta. ¿O tú crees que se va a postergar? No, ese ánimo ha cambiado. Hace 2 o 3 semanas había mucha conversa de pasillo de la posibilidad de cambiarla, de 6 meses más, qué sé yo. Pero ahora eso ha decantado y yo no le veo que haya mucho espacio para alargarla. Mi opinión personal es que hay que respetar la Constitución y esto se acaba el 4 de julio, digamos, y hay que entregar lo que tengamos ahí. Y si es que alguien quiere pedir una prórroga, bueno, que la discutan en el Parlamento. El Congreso es el responsable de hacer esa modificación constitucional. Pero es una pésima señal que en un año no hayamos podido hacer esta pega cuando recién empezamos a votar hace una semana. Es una pésima señal, pero no es peor entregar un mamarracho final a poder darse un tiempo, porque si esa postergación va a obligar tal vez a negociar más o dar más espacio al diálogo, ¿no? Cuando tenía un alumno bien porro, si le hay harto tiempo a hacer una prueba, igual la reprueba, digamos. Entonces yo creo que acá hay un problema de capacidad de los constituyentes, de la forma en que se diseñó el proceso, que yo creo que aunque nos den 2 años no mejora la Constitución, el resultado final. Y, a ver, en el estado de ánimo que está hoy día el país, si uno lee la encuesta Academ, que hay como, curiosamente, un gran optimismo, un apoyo bastante fuerte al gobierno de Boris, la esperanza de que la gente quiere creer positivamente que las cosas van a estar mejor, no se ve en el estado de ánimo de la gente como el ánimo de rechazar, incluso si le presentaran una constitución más o menos mala. O sea, la verdad es que es una batalla aparentemente casi perdida antemano, o tú ves una, porque veo claramente que tú vas a estar por el rechazo, ¿veo un poco perdida esa batalla o tú no la ves perdida? Si la Constitución fuera los artículos que se aprobaron en las comisiones ahora, por supuesto que yo estaría por el rechazo. Siempre está la esperanza de ganarme la lotería o de que esto se mejore en el Pleno. O sea, eso puede ser y ahí estaremos por el apruebo, por supuesto, si esto queda bien, digamos. Así que no, yo hoy día no tengo una posición tomada. Efectivamente, el estado de ánimo es que hay que hacer un cambio en este país. Hay que hacer una terapia grupal, digamos, para salir después de lo del estallido social y de muchas otras cosas que se han ido ahí acumulando por mucho tiempo. O sea, el estado de ánimo del país es que hay que hacer reformas profundas, que se podrían haber hecho por leyes, en el Parlamento o en otra cosa. Pero ese estado de ánimo está ahí, por supuesto que predispone a hacer cambios importantes. Y por otro lado, el nivel de análisis
del electorado es poco, si participa menos de la mitad en la elección. Entonces, efectivamente, es un escenario complejo. ¿Y cuál crees tú que es el camino de la centro-derecha sectoral que tú perteneces? ¿Cuál sería el camino? Habla tú de la intuición, porque la intuición política a veces vale más que la teoría política que se hace en el escritorio o en la academia. Yo creo mucho en la intuición. Por lo demás, Ñuble es una tierra de gente intuitiva, de poetas, de creadores, de gente muy inteligente, pero una inteligencia con los pies en la tierra. ¿Cuál es el camino desde la mirada de tu sector, digamos, Martín, de aquí en adelante? En primer lugar, yo no soy muy de centro-derecha, yo soy más bien de derecha. Así que desde ese punto de vista, partamos por ahí. Ya. Sí, yo creo que efectivamente esta vuelta es larga. Esta vuelta para recuperar efectivamente la identidad nacional, la cohesión, que está muy deteriorada, muy destruida, y eso no hace mucho daño. Esos valores comunes que yo creo que hay que efectivamente ponerlos arriba de la mesa y, bueno, valorar precisamente la capacidad de desarrollo de las personas. Yo creo que esa vuelta va a ser larga y esa vuelta va a tomar más de un año, de 6 meses, de 5 años. Yo creo que esto es una vuelta de 10 años. Yo siempre la digo, no quiero motivar a nadie, pero esta batalla cultural, esta batalla de la idea es algo bastante más largo. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar hoy día, con bastante ánimo, perseverancia y, bueno, efectivamente estar aquí donde las papas queman, decir las cosas como son y echarle para adelante. No hay que desanimarse. Martín, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín, además que aquí mirando desde digamos, desde lo digital, de lo remoto, veo a tu espalda el Chile profundo. Estás ahí en Chillán, ¿no es así? Sí. Ya, desde Chillán mismo, Martín Arrau, convencional de la región del Ñuble, conversando sobre el devenir de la Convención Constituyente, que en febrero, entiendo, febrero, que es un mes de vacaciones donde se juega lo más decisivo, parece, ¿no? Así es. No, este mes que viene va a ser intenso, así que ahí estar atentos qué es lo que va pasando. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Son ya las 8:32, nos pasamos 2 minutos. Un gusto haberte saludado y tenido aquí, Martín. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Oye, y un orgullo estar contigo en un programa. No, por favor, ningún orgullo. Soy un jardinero y tú pasaste conmigo en mi jardín, eso es todo. Y yo invito a todos mis radioescuchas a encontrarnos a partir de nuevamente con la antología de los programas del año 2021 en el mismo horario a las 8 de la tarde en pauta.cl y Spotify. Yo cierro la verja de madera de mi jardín y me preparo para unas vacaciones en mi propio jardín. Hasta pronto. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.